Bienvenidos a Voz, punto de encuentro de la voz y el canto en Internet. En esta ocasión vamos a hablar de la resonancia en el canto. Un tema muy importante del que hacen parte otros subtemas también muy importantes como la colocación de la voz, la proyección de la voz. Y quiero aclarar antes de comenzar con este tutorial que lo vamos a dividir en dos partes. Una parte teórica y una parte práctica que va a ser un segundo video. Esta parte vamos a tratar más, lo vamos a hacer más desde el discurso, desde la narrativa, desde la teoría, porque es un tema que merece que lo podamos exponer muy claramente antes de empezar con la parte práctica. Este canal, este tutorial, está enfocado hacia todos los públicos, hacia un público muy general. Nos ven personas que apenas están comenzando con todo este mundo y el lenguaje de la técnica vocal y el canto, pero también personas que ya tienen un conocimiento, que están en un nivel intermedio y claro que también tenemos gente profesional. Bueno, vamos a empezar. La resonancia vista desde nuestro enfoque vocal es un fenómeno acústico que se da cuando dos frecuencias iguales se encuentran. Entendamos por frecuencia como el número de repeticiones por segundo a las que un cuerpo o un objeto puede vibrar y se expresa en hercios, en hertz. Todo estado de la materia que vemos, el material de esta pared, la madera del techo, el vidrio de la ventana, nosotros mismos, los líquidos, etc., todo tiene una posibilidad de frecuencia, de vibrar. Entonces, frecuencia es igual a vibraciones por segundo y se expresa en hercios o en hertz. Bien, un ejemplo. El sonido de este tono, que es la nota La, que está por encima del do central del piano, tiene una frecuencia de 440 hercios. Eso quiere decir que cuando yo oprimo la tecla, el generador de tonos de este teclado le manda una señal eléctrica al diafragma, a la membrana del parlante, y esa energía se transmite a través del aire, que es el medio de propagación, se transmite como onda sonora hasta mi oído. Mi tímpano también vibra y mi cerebro lo interpreta como la altura o el tono de La. Está en la cuarta octava del piano. Bien, vamos a poner otro ejemplo desde un instrumento acústico, la guitarra. La primera cuerda en el quinto traste también suena de la misma manera, porque cuando yo toco la cuerda, ella vibra 440 veces en un segundo, ¿sí? Ese sonido se amplifica en la caja de resonancia de la guitarra y mi oído lo interpreta también como el sonido de La altura, el tono de La. Muy bien, creo que está claro. La frecuencia entonces es la que le da al sonido una de sus cualidades. Recordémosle aquí rápidamente las cualidades del sonido. La duración, que es lo que tiene que ver con los tiempos de un sonido. La intensidad, que es lo que tiene que ver con lo débil o lo fuerte que puede hacer un sonido y se mide en decibeles o decibelios. El timbre, que tiene que ver con la componente armónica de ese sonido, o sea, el brillo, el color, la pastosidad. Y finalmente, la cualidad del tono, que es lo que tiene que ver con lo grave, medio y agudo. La frecuencia le da al sonido la cualidad del tono o la altura. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Una octava abajo de ese La está este otro La en la tercera octava del piano. Ese sonido tiene la mitad de frecuencia que la anterior, o sea, 220 o 220 hercios, 220 vibraciones por segundo. Si yo con mi voz intentara entonar esa misma nota, esa misma altura,
correcto. Y si por coincidencia algún material de lo que está hecho mi estudio tuviera esa misma capacidad de frecuencia, de vibración, ese material se convertiría en un resonador de mi voz. Por lo tanto, mi voz empezaría a escuchar mucho más clara y fuerte de lo que realmente yo la estoy emitiendo. Más resonante. Muy bien. Yo creo que está claro entonces el tema general de la resonancia. Bien, vamos a enfocarnos en este momento entonces más a lo que tiene que ver con nuestro instrumento, la resonancia en nuestra voz. En un documento que tengo escrito y un video, que aquí les dejo la tarjeta del video y en la descripción está el link para el documento escrito, se llama Fisiología de la Voz Humana y hay un ítem que se llama Sistema Amplificador Resonador. En ese documento hablamos más de cómo se comporta la resonancia de manera natural en nuestro cuerpo. Bien, vayan a ese documento porque ahí ampliamos más ese tema. Por ahora nos vamos a centrar en el subtema que viene de ahí, que no se puede desligar de la resonancia porque viene de ahí, es la proyección de la voz. Bien, para que una voz para que el sonido de una voz se pueda proyectar en el espacio, es necesario que la fuente que lo emite, el actor, el orador, el cantante, tenga la mejor disposición frente a su público, frente al receptor, el oyente. Y que además ese cantante tenga la posibilidad de un despliegue mental, imagen, un despliegue mental y corporal con una energía constante que permita que su sonido se propague hasta el último rincón de la sala o del auditorio donde esté actuando, sin que necesariamente tenga que acudir a elevar la intensidad de su sonido, porque esto lo llevaría indefectiblemente a una fuerza innecesaria y a una hipertensión de los músculos de la garganta. O sea, eso desembocaría en un grito. El cantante entonces, o la cantante, debe entender que la intensidad desmesurada, elevar el volumen de su voz, no es garantía de que haya proyección de su voz en ese sitio. Bien, lo que sí llevaría es a una fatiga prematura de los órganos y músculos de la garganta. Entonces, evocó esa sabia frase que todos hemos escuchado alguna vez, esa frase de cajón tan importante: proyectar no es gritar. Bien, para lograr entonces el objetivo de poder proyectar nuestra voz en un espacio, entre otras cosas, debemos acudir a la resonancia natural de nuestro cuerpo, que se activa según los sonidos o las notas de mi registro vocal en diferentes partes, se activa más en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Cómo es eso? Los graves resuenan más en la caja torácica, el registro medio, las notas medias resuenan más en la garganta y en la boca, y los sonidos del registro agudo, los agudos, resuenan mucho más en la zona de arriba, en la rinofaringe, en la faringe alta y en todos los músculos y huesos craneofaciales. Muy bien. Como cantante entrenado, yo sé que cuando quiero proyectar un sonido de mi registro agudo, debo, entre otras cosas, asumir una disposición corporal específica para facilitar esa proyección de la voz. Por ejemplo, ampliar el fondo de mi garganta como en un bostezo. Bajar el mentón un poco, inclinar la cabeza hacia abajo. Elevar los pómulos. Y finalmente, abrir la boca, descender la mandíbula y dejar ver los dientes de arriba. Esta sería la postura, para que haya mejor proyección en mis agudos, porque ese sonido se direccionaría hacia esta parte de la cabeza, hacia esta zona. Bien, observen que esto ya nos da una idea como de una direccionalidad, como de una canalización del flujo sonoro, con una disposición de postura, del cuello, de la cabeza, de la mandíbula, ¿sí? A esa disposición le llamamos comúnmente en el lenguaje del canto colocar la voz. Ese es un tema
que vamos a tratar en otro tutorial porque es un tema muy amplio, tiene unos ejercicios muy específicos, lo vamos a tratar más adelante, pero lo que sí les puedo adelantar de la colocación de la voz o del sonido es que es mantener una imagen. El cantante debe idealizar una conexión constante entre el ataque de la voz en las cuerdas vocales y la faringe alta, la parte más alta de la faringe, que es la rinofaringe. A esa parte le llamamos la cúpula. Entonces, hay que mantener una conexión, una idea de conexión constante entre el ataque y la cúpula. Bien, eso es lo que hace que podamos mantener una sensación todo el tiempo como si fuera un parlante activado con su máxima energía. Entonces, en el lenguaje de la técnica vocal y del canto, este asunto es directamente proporcional. ¿Cómo así? A mayor resonancia, mayor proyección. Eso nos va a dar un aliciente de mantener una muy buena resonancia, una buena colocación de la voz para que nuestra voz todo el tiempo esté adelante y proyectada. Vamos a ver un poco de una gráfica que les tengo aquí preparada de un perfil de nuestra cabeza. Vemos una división de la cabeza y cuello en cuadrantes a partir de las zonas superior, inferior, anterior y posterior, lo que nos lleva a ubicar claramente la región donde ocurre la actividad vocal desde su origen. En el frente de la cabeza, boca y garganta, la zona anterior inferior, el cuadrante 4, ocurre la fonación en la laringe y cuerdas vocales, amplificación y resonancia de la voz en la faringe baja y media y la articulación de los fonemas en los dientes, labios, paladar y lengua. En el frente de la cabeza, en la zona de la nariz, la zona anterior superior, el cuadrante número 1, ocurre también la amplificación y resonancia de la voz en la faringe alta, los tejidos, huesos y cavidades craneofaciales. Ya en la zona posterior, en los cuadrantes 2 y 3, a pesar de que hay vibración por simpatía entre los huesos del cráneo, no es relevante la proyección del sonido del canto, y la causa principal es la ausencia de cavidades vacías y tejidos membranosos en esa región. Ok, ahora sí entonces nos vamos para la segunda parte del video donde les voy a mostrar unos ejercicios para mejorar la resonancia de nuestra voz. Ejercicios que nos van a ayudar a tomar conciencia de una manera fisiológica de la proyección de nuestra voz a partir de la buena resonancia y que además nos van a ayudar a crear una memoria muscular. Eso es muy importante, una memoria muscular que nos permita experimentar una sensación constante del sonido colocado en el frente de nuestra cara. A eso le llamamos científicamente sensaciones propioceptivas y en nuestro lenguaje técnico de la voz y del canto le llamamos la voz en la máscara. Entonces, nos vamos para el segundo video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, por acompañarnos en Voz a Voz, punto de encuentro de la voz y el canto en Internet. Nos vemos.